Hola, bienvenidos al taller de química del Centro Cultural Casa de las Bombas. Mi nombre es Melissa Botello y el día de hoy les hablaré sobre algunas propiedades periódicas de los elementos. Varios químicos hicieron intentos para organizar los elementos de alguna forma sistemática. La organización más satisfactoria fue obra de Dmitri Ivanovich Mendeleev, un profesor ruso de química, quien señaló que las propiedades, tanto físicas como químicas, de los elementos varían periódicamente al aumentar la masa atómica. Esto se conoce como la ley periódica. En 1869, a la edad de 35 años, Mendeleev publicó una tabla periódica de los elementos que es parecida a la tabla periódica moderna. En su tabla, los elementos estaban ordenados por masa atómica creciente y en periodos, de modo que los elementos con propiedades químicas similares estuviesen en la misma columna vertical. Aunque se reconoce a Mendeleev como el descubridor de la tabla periódica, el químico alemán Lothar Meyer había ideado de forma independiente su propia tabla periódica. Esto fue en 1868. Sin embargo, su trabajo se publicó en 1870. Esto fue un año después de Mendeleev, quien para entonces ya había logrado considerable notoriedad al predecir audazmente las propiedades químicas incluso de ciertos elementos sin descubrir. Desde la época de Mendeleev, la tabla periódica ha experimentado numerosos cambios para incluir elementos nuevos, valores más exactos y diferentes formas de rotular los grupos de los elementos de la tabla. Aproximadamente 45 años después de que Mendeleev ideara la tabla periódica, pero a tan solo 2 años después de las investigaciones de Rutherford sobre el núcleo, Henry Moseley, un estudiante de posgrado que trabajaba con Rutherford, perfeccionó una técnica para establecer el tamaño de la carga positiva de un núcleo. Moseley concluyó que cada elemento difiere de todos los demás en que tiene un número de protones distinto. En la actualidad, los elementos están ordenados de forma creciente del número atómico, no de la masa atómica. Aquí se puede observar que no falta ningún elemento entre los primeros 112 elementos. Por lo tanto, se puede estar seguro de que jamás se descubrirá algún elemento intermedio entre cualquiera de estos 112 elementos. No es posible establecer el radio o volumen exacto de un átomo porque este no es una esfera dura con límites definidos. La probabilidad de encontrar un electrón disminuye a distancias mayores. Por consiguiente, el tamaño atómico se basa en una distancia media entre los electrones externos y el núcleo. El radio de un átomo se puede expresar en Armstrongs, pero las unidades del sistema internacional son los nanómetros, abreviados como nm, o los picómetros. Por ejemplo, un átomo de sodio tiene un radio de 1.86 Armstrongs o 0.186 nanómetros o 186 picómetros. Existen tendencias en cuanto al tamaño atómico. Esto es por periodos. Cada una de estas líneas expresa un periodo de la tabla periódica. Por ejemplo, este es el periodo 2, en el cual se expresa que el tamaño atómico menor corresponde al neón y el mayor de ese periodo es para el litio. Este es el periodo 3, este es el periodo 4 y este es el periodo 5, donde también el tamaño atómico menor pertenece al xenón y el mayor pertenece al rubidio. En otras palabras, los elementos de la tabla periódica siguen la siguiente tendencia. El tamaño atómico aumenta de arriba hacia abajo y disminuye de izquierda a derecha. Para extraer un electrón de un átomo neutro se necesita una cantidad específica de energía porque los electrones están en niveles de energía definidos.
La cantidad de energía necesaria para extraer un electrón de un átomo gaseoso en su estado basal se llama energía de ionización. Esta es una propiedad periódica de los elementos y es una medida de cuán estrechamente están unidos los electrones a los átomos. Por ejemplo, podemos representar la ionización de un átomo de sodio mediante esta ecuación. El átomo de sodio más energía, eso da un ion sodio más un electrón. La energía de ionización se expresa en diferentes unidades de energía, por ejemplo, kilojoules por mol, kilocalorías por mol o electronvolts por átomo. Se pueden hacer las siguientes generalizaciones. Dentro de cada periodo, esto es una línea horizontal, la energía de ionización de los elementos aumenta con el número atómico, es decir, en cada periodo aumenta de izquierda a derecha. Dentro de un grupo, que son líneas verticales en la tabla periódica, la energía de ionización de los elementos disminuye conforme el número atómico aumenta. Es decir, dentro de cada grupo, la energía de ionización disminuye de arriba hacia abajo. Los elementos más metálicos, que son los del grupo 1A, es esta primera línea vertical, el grupo 1A, tienen las energías de ionización más pequeñas. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención y nos vemos en la siguiente lección.